Gracias. Bienvenido, no conozco tu nombre. Si nos puedes comentar de alguna manera cómo referirnos a ti, perfecto. Y pues ahí lo vamos haciendo. Sueños rotos, yo sueño con muchas cosas. Mis sueños, algunos son anormales. Se llama Carita Triste. Si te llamas Carita Triste, hola Carita Triste. Mira, principalmente el título sí, tema, pero me refería a cuestiones de ideales, ideas que tenemos y que por X o Y razón no las terminamos haciendo. Futuro de vida, exactamente. Perdón por el ruido que se escuche de fondo. Al parecer hoy tocó muchísima actividad en la calle por donde vivo, así que perdón por el ruido. Futuro de... Sí. Es tu primera vez aquí, ¿no? Me parece. Déjame corroboro, sí. Generalmente tratamos... Bueno, me gusta planear los temas para cada directo, así que también en ese mismo modo, pues me gusta tratar uno que otro tema un tanto serio, pues también para desahogarnos, ¿no? Uno no sabe a dónde va el destino, nos lleva a un lugar y ese lugar nos debemos de acostumbrar y llamarlo vida. No concordaría contigo en cuestión de acostumbrarnos, pues porque ahora sí que es la decisión de cada quien y aunque las circunstancias sean difíciles, pues podemos encontrar una manera de equilibrar las cosas, tanto la obligación en el sentido de las necesidades y obligaciones en la vida, como los gustos que tenemos. Podemos llegar a encontrar un equilibrio, o bueno, es mi opinión. También aclaro, generalmente todo lo que yo comento al respecto de diferentes temas es mi opinión personal, no es algo que sea ley, no es algo que al final de cuentas les diga tal cual, tienen que hacerlo de esa forma porque tienen que hacerlo, no, solo trato de compartir mi propia perspectiva, mi propia opinión. Si les sirve o no ya es de cada quien, pero se las brindo y espero que también las disfruten. Eli Darks, bienvenida, espero que disfrutes. Pues ya vamos a empezar, si les parece. Para los que son nuevos, dinámicas que tenemos en estos espacios generalmente es de que yo busco, por así decirlo, retomar los temas anteriores del directo pasado y establecer lo que sería ahora sí una retroalimentación del tema general específico. ¿De qué manera? Pues con escritos, con cuentos. No digo que yo sea una escritora experta, no, para nada. No soy, no me dedico a eso todavía. Pero tengo el gusto, así que trato de manifestarlo en ese sentido. No quiero comentar mucho, pero estaré escuchando, así que si me hablan de tan perfecto, vaya, cuando vemos tu colaboración te vamos a llamar en ese sentido, pero disfrútala. El otro día decías que debería subir sus cuentos a Instagram. Sí, de hecho era algo que tenía pensado, como les comentaba, en cuestión de checar cómo me va con la grabación del día de hoy. Pues el contenido en general del stream se va a subir, de lo contrario pues contenido para Instagram efectivamente tenía pensado que fuese los cuentos. Sara, bienvenida, espero que disfrutes el stream. Entonces, como les iba diciendo, en ese sentido les comento, el tema pasado fue bastante diverso, a decir verdad, principalmente porque se llegaron a comentar una que otra cosa y también pues lo voy a combinar un poco con el directo. Los domingos descanso, no quiero hacer directos los domingos, pero como quería checar la configuración el domingo, decidí prender rápido y terminé sin querer haciendo un directo de 2 horas. Yo solo quería checar unas configuraciones y pues gente vino
pese a que en el título decía que no era directo y pues terminó siendo directo. Así que voy a juntar ahora sí que lo que es el tema del directo oficial como tal, que era el sábado, con temas que surgieron el domingo. ¿Y de qué vamos a hablar? Toxicidad. Esta pequeña obra que les voy a compartir habla de toxicidad, de cómo personas obsesivas se aferran a lo que quieren, al objeto de su obsesión, hasta que tristemente hacen que pierda el encanto o la chispa que tenía este objeto. Con esta pequeña obra se titula Pajarito y dice así: vuela, pajarito, aunque tus frágiles alas estén por caerse y de tu pico salga un quedo grito y el llanto te nuble logrando perderse. Aunque sangre salga de tu pequeño cuerpo y las cadenas te aten al gran árbol y sus raíces, tus súplicas y tus ruegos. Vuela libre, pajarito, antes que la jaula te atrape y cubra tu luz, encerrándote en la oscuridad sin importarle tus silbidos. Canta, canta, pajarito, aunque tu melodía se rompa y de tu pico solo salgan chillidos y tu alma se encuentre rota, aunque quemen tu insaciable fuego apagando tu espíritu, puro y encerrado en sí tus deseos y dejándote en el olvido. Canta, canta, pajarito, aunque ya no cantes para ti, sino para la jaula que te tiene para sí. Esa es la obra del pequeño pajarito. Tóxico, sí, efectivamente. Y creo que de hecho es un tema que ya ha salido demasiado en diferentes directos, pero pues a veces simplemente no aprendemos o ocupamos desahogarnos de las diferentes cosas que vivimos. Espero que les haya gustado. Habiendo hecho esta pequeña pausa comercial, entremos de lleno con el tema, si les parece. Damas y caballeros, sueños rotos. No están perdidos, solo están... Se me fue como era el título. Sueños rotos, no es, solo están perdidos esperando a ser encontrados. Ahora sí. Antes de permitirnos desarrollar bastante este tema, pues ahora sí, pues para comodidad de ustedes y un poco de introducción por mi parte, lo iniciaremos con una breve anécdota de mi parte. Una pequeña anécdota para poder entrar de lleno al tema. Y es que mi anécdota se basa en la música. Para tiempos de preparatoria, digamos que yo estaba en el segundo año, si mal me equivoco. Y en ese entonces, sí, entonces yo efectivamente tenía ya desarrollado mi gusto por la escritura como tal, pero también tenía el interés de la música. Un poco de influencia de parte de mi hermana mayor, porque ella tiene un gran don de poder tocar cualquier instrumento que se propone. Si vieran la cantidad de instrumentos que tenía en nuestra casa antes de que se mudase, si mal me equivoco eran
entre 3 y 4 tipos de guitarras, teclado, ukelele, un instrumento un tanto raro que consistía en 2 palos con secciones que era como para dar más ritmo a las cosas. ¿Qué otra cosa tocaba? También había como otro tipo de teclado chiquito, pero que funcionaba de acuerdo a un tubo que se le conectaba, que era para que le soplasen ahí. Era raro ese instrumento. Sabía tocar un poco los tambores, y también el principal y el primer instrumento que tocó y que formó parte de su colección fue el violín. Ella tiene un gran don de la música, y pues siempre había música en la casa, siempre. No me acuerdo de haber preguntado, ¿tienes historias escritas? Sí. Si gustas, recuérdanoslo al final del stream para hablar al respecto. Si gustan también checarlas o si gustan también alguna dinámica con ellas, pues me lo recuerdas al final del stream, pues para comentar al respecto. Entonces, les decía, ella tenía un don de la música. Cualquier instrumento que le llamaba la atención, obviamente con su propio esfuerzo, mis padres no nos podían cumplir todos los caprichos y darnos todo lo que les pedíamos, pero ella con su propio esfuerzo se conseguía sus instrumentos y no tardaba nada en aprendérselo. Y entonces pues había una armonía de diferentes tipos de instrumentos en la casa en todo momento. Y en ella me inspiré efectivamente en querer empezar con la música. Principalmente también con el violín, porque me encantaba el sonido que ella lograba hacer con ese instrumento. Y más aún porque asistía bastante a uno que otro recital que hacía por parte de la universidad, que en ese momento ella estaba en la universidad y formaba parte de la agrupación, la orquesta como tal universitaria. Así que sí, asistía muchísimo a sus eventos. Eso sí es algo que yo no sabía. Ay, pues porque es un poco doloroso, Vicky. Hay cosas que sí de vez en cuando me guardaba, pero pues hay veces que es bueno ya reconocerlo. Así que decidí que es momento de dejarlo atrás. En ese sentido, me acerqué a mi hermana, en plan de que, ¿sabes qué? Quiero también aprender a tocar violín. ¿Qué me aconsejas? ¿O en dónde puedo conseguir mi instrumento? ¿O qué tipo de violín yo ocupo como principiante? Ella, en su forma de apoyo, me dijo que no comprase ningún instrumento, que ella me lo conseguiría. Y efectivamente me consiguió el violín, junto con el contacto de su maestra, aquella que fue la que la guió en sus primeros pasos en ese mundo. Alexander, bienvenido. No soy psicóloga, no estoy formada al respecto, pero me gusta hablar uno que otro tema en mi propia opinión. Solo comparto mi opinión, a veces mis anécdotas, y pues en eso a veces nos basamos. Hablamos de sueños rotos, apenas estamos iniciando este tema, y pues antes de tocar el tema como tal, de dar una reflexión al respecto, estoy contando mi experiencia. Perdón, voy a silenciarme. Sí, perdón, una disculpa. Y creo que era una llamada de spam, así que a ver si no vuelven a llamar. Hablo de la música.
mi hermana, cuando le comenté que quería empezar a tocar violín, decidió apoyarme. ¿De qué manera? Consiguiéndome mi primer violín y el contacto de su maestra, aquella que la ayudó a iniciar con sus primeros pasos. Hago una aclaración, Alexander, ella tiene un don con la música. Cualquier instrumento que quiere tocar, aprenda a tocarlo casi al instante. Tiene una gran variedad de habilidades con la música como tal. Y en ese sentido, pues, ella me ayudó a arrimarme a mis primeros pasos con el violín. Ajá, ella es virtuosa en ese sentido. Y sí, llegué a comenzar, creo que logré completar, si mal me equivoco, 3 meses y medio, casi 4 meses, si mal me equivoco, yendo a las clases de violín, que eran 2-3 veces a la semana, pero yo practicaba todos los días, pues para poder avanzar bien. En ese sentido, sí, podría decir que mejoraba un poco. Yo no puedo decir que tenía esa habilidad como mi hermana, de que ella aprendía bastante rápido. No, yo sí me tomaba un poco de tiempo, pero daba mi esfuerzo y también lo disfrutaba bastante. Era una principiante, totalmente una principiante, pero pues mi esfuerzo allí estaba. ¿Qué pasó por aquí? Vienen a buscar a Alexander. Si ocupas irte, Alexander, se entiende. Si no, pues siéntanse libres de quedarse, y quienes llegaron, bienvenidos. Estamos ahorita con una anécdota y ahorita seguimos con los temas. Nomás tratemos de mantener un ambiente respetuoso, por favor. Este es un ambiente seguro y tratemos de mantenerlo como tal. Sí, yo era una principiante y pues de vez en cuando batallaba también con practicar a diario, principalmente por las actividades de la escuela. En la escuela en la que estuve, los profesores nos llegaban a exigir demasiado. Estoy haciendo tarea, ¿no? Entonces, pues si gustas nomás tenernos de fondo para escuchar, que te ayude como fondo para concentrarte, va, podemos tener esa dinámica. Pero espero que hagas bien la tarea. Sí, yo por mi parte en esa época en la preparatoria, los profesores que tenían nos exigían demasiado, que se entiende y se agradece, pues porque ellos estaban muy metidos en su papel como docentes. Y en ese sentido, pues había una materia que trataba de lógica, si mal me equivoco, sí, era de lógica. Y como tal, para esos tiempos nos habían encargado un trabajo en equipos. Yo, si le estoy sincera, en la preparatoria no tenía muchas amistades, tenía conocidos y siempre he tratado de ser muy cordial con mis compañeros, al punto de que si teníamos alguna actividad o teníamos que hacer o participar como grupo en algún evento, que de hecho hubo bastantes, y en su momento se los podré llegar a comentar porque fueron bastante entretenidos. Pero sí, ya sea por en alguna de esas ocasiones que surgiese, podía tratar y hablar muy bien con mis compañeros de salón, pero fuera de ellos yo no tenía amigos, salvo un grupo muy pequeño de 4 personas, que 2 de ellas estaban en mi salón y otra persona estaba en otro salón. Pero sí, ese era el grupo con el que yo convivía. Y dentro de ese grupo había una chica. A ver, díganme nombres falsos. Díganme rápido nombres falsos para chicas para poder referirme a ella como tal y no perdernos mientras cuento la historia. Menciónenme un nombre raro. Mía.
Va, perfecto. A Mía yo la conocía en la secundaria, desde la secundaria, y tuvimos la suerte de terminar en el mismo salón cuando entramos en la prepa, y pues decidimos que como ambas batallábamos bastante en hacer amistades, pues mantenernos juntas. Al final de cuentas logramos añadir a 2 personas más en este grupo, pero ella y yo éramos así que uña y mugre en ese sentido. Pero ¿qué papel tiene Mía en toda esta historia? Ella era bastante controladora. A veces incluso no le agradaba cuando yo por trabajos o demás, o simplemente por interés, hablaba con otras personas fuera de nuestro grupito y demás. ¿Por qué? Porque ella no, si ella batallaba con hablar con ellos, pues no le agradaba que yo me fuera con ellos, en plan de que no me voy a poder acercar a ti porque estás con ellos y me estás obligando, no me estás permitiendo estar contigo, entonces no quiero que vayas con ellos. Era siempre el argumento de Mía. Nunca lo decía, pero se le entendía. Sí, efectivamente. Y además de ello, pues ella tenía una personalidad bastante agresiva, por así decir. Si yo de vez en cuando se ve que soy un tanto perfeccionista con una que otra cosa que se ve que salen por aquí y demás, ella era peor y de una manera muy explosiva. Sus prioridades era ser la mejor en la escuela. Esa era su prioridad principal. Y para ello tenía efectivamente que sacar las mejores calificaciones. Incluso había veces donde, no sé, algún profesor que teníamos de física, de matemáticas o algo por el estilo, nos dejaba como un proyecto, o sea, que durase bastante tiempo, el hacer una serie de ecuaciones o resolver problemáticas que entregáramos a mediados del ciclo escolar o a finales del ciclo, pues ella hasta lo seguía después de las clases para que les ayudasen a los ejercicios, o sea, que le dijesen, ¿sabes qué? Que me estás mostrando está bien. O sea, ella hacía todo eso pues para asegurarse de que todo lo que hacía estuviese bien y como tal obtuviese la mejor calificación. Eso por un lado. Y por el otro, pues era muy firme con sus opiniones y como tal un tanto agresiva tanto en comentarios como en acciones. Es decir, si no estaba de acuerdo con cómo alguien hacía las cosas, se lo decía en la cara y de una manera fea. Y a la vez, pues ahora sí que con la gente cercana a ella, mostraba su afecto, entre comillas, de una manera peligrosa. Siempre había comentarios negativos. Y a la vez, si no se hacían las cosas como ella, llegaba incluso a explotar contigo o con las personas que estaban presentes. Dicho eso, dando una pequeña introducción de Mía, es que regresamos a esta clase de lógica, en la cual nos dejaron un trabajo en equipos, que los equipos los eligió el maestro, para poder explicar por equipo explicar una de las formas en las que se puede argumentar diferentes escenarios, ¿no? O sea, había incluso reglas de por medio y también nos había explicado cómo teníamos que mostrar la descripción que dábamos al respecto. Se tenía que hacer de una forma determinada y nos explicó cómo lo iba a recibir. Entonces, nos pusimos de acuerdo para trabajarlo cada quien por su parte, lo que le tocaba a cada quien, mandarlo
al grupo de WhatsApp y que una persona determinada lo acomodase. Esa persona determinada fue Mía. Y yo, si le soy sincera, pues yo no tenía ningún problema, pues yo veía, pues está bien, principalmente porque entiendo que ella quiere asegurarse de que las cosas salgan bien. Pero, ¿cuál fue la problemática de todo esto? Es de que yo pasé mi parte del trabajo siguiendo las indicaciones del profesor, lo mandé tal cual el profesor nos había pedido que se hiciese. En ese sentido, ya lo hice, lo mandé, me quité las preocupaciones, pero después de un rato me empezaron a llegar un buen de mensajes que iniciaron efectivamente con Mía, pues ella al parecer había entendido mal las indicaciones, creía que se tenían que hacer de una forma diferente. Y pues como también estábamos con compañeros en este equipo que tampoco ponían atención a las clases, pues ellos decidieron poner la atención a ella, en plan de que no sabemos si están bien o están mal, pero pues al parecer la que es la más inteligente de los de aquí presentes es ella, así que digamos que ella tiene la razón. Y pues como efectivamente ella creía que se tenía que hacer de una manera diferente y todos estaban de acuerdo con ella, pues decidí, tal vez yo me equivoqué, entonces lo voy a volver a hacer mi parte según lo que todos creen o todos aseguran que es lo correcto. No fue así. El profesor se enojó bastante porque fuimos el único equipo que no lo hizo como él lo pidió, que la forma en que lo pidió era como yo lo había mandado, mi parte del trabajo. En ese sentido nos ganamos un 0 porque así de estricto era este profesor. Él había aclarado de que si no se hacía como correspondía, pues la calificación asignada era 0 en este trabajo, que tampoco importaba mucho, pues a mi parecer era solo el 10% de la calificación final, y ese profesor, los otros trabajos de hecho hasta ese momento eran bastante sencillos y según yo nadie reprobaría, tanto pensando por mí como pensando por mis otros compañeros. Sí me desanimó el 0, pero traté de no darle muchas vueltas al respecto. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer Mía. Así que ese mismo día, pues ella se había desaparecido después los descansos que teníamos, diciendo que tenía cosas que hacer. Yo no le di muchas vueltas al respecto porque yo quería estar checando mis partituras, porque ese día tenía clases efectivamente, y pues me gustaba prepararme, tratar de practicar en los momentos libres que pudiese, así que estaba yo, la otra amiga que formaba parte de este grupo, y sí, solo ella y yo estábamos en una de las bancas que repartidas en el instituto. Se vengó de manera injusta, no, ahí te va. Sí, no, pero ahí te va. De la nada, Mía vino y me dijo, logré que el profesor nos permitiese volver a exponer el trabajo, pero lo tenemos que corregir ya, tenemos que corregirlo ya, mandárselo el día de hoy a más tardar las 7 de la noche, y presentarlo mañana, así que tenemos que corregirlo. Yo en plan, ok, te agradezco que hayas logrado convencerlo, pues podemos mejorar la calificación tanto tuya y mía como los que estaban en nuestro equipo, pero pues hay que comunicárselo a los demás. Me dijo, ya lo hice, pero no pueden venir. Dijeron que pueden venir al final de las clases, y yo, es comprensible porque nos quedan todavía clases y no me las pienso saltar. Decidió hacer caso porque nadie iba a hacer lo que ella decía en ese sentido de saltarnos clases y esperarse al final de las clases. Y sí, yo andaba en plan de que, ok, si me quedo un rato, digamos 15, 30 minutos a lo máximo,
pude ayudar con mi parte porque sí recuerdo bien cómo era mi parte, así que no me tardaría mucho y pueden utilizar mi parte para corregir las suyas, que sea de guía, ¿no? Y ya de ahí me voy corriendo a mi clase de violín. Era mi plan, así que dije, va, nos vemos después de clases en la biblioteca y demás, y era la dinámica. ¿Qué pasó? Vino el final de las clases, yo me dirigí a ese lugar a esperar a los demás y 2-3 minutos llegó Mía sola. Le pregunté, ¿qué onda con los demás? Me dijeron, ellos no pueden venir. Traté de convencerlos, dijeron que tienen actividades pendientes, no pueden venir y pues ni modo, tenemos que hacer el trabajo. Y me quedo, a ver, espérame. Sí te entiendo, sí entiendo que se nos dio otra oportunidad para hacer el trabajo y lo podemos corregir, pero yo no me voy a quedar a hacer el trabajo de todos los demás. Lo que yo puedo hacer en este momento es volver a hacer mi parte, porque al final de cuentas la primera vez que lo hice y la parte y que se los mostré era como el profesor pedía, así que lo puedo volver a hacer en ese sentido, pero solo mi parte porque yo también tengo pendientes. Damas y caballeros, he aquí la cuestión, ¿qué fue lo que pasó? Ella, pese a que estaba viendo que tenía colgado el violín en la espalda, lo dijo sin dudar alguna. Palabras más, palabras menos, porque ya ha sido bastante tiempo y yo ya no recuerdo en su totalidad. Decía que no importaba que tuviese clases, que las cancelase que fuese necesario, o que incluso dejase de ir a esas clases, que al fin y al cabo yo no tenía el talento ni la habilidad para tocar el violín, que daba pena ajena y que es mejor que dedique el poco talento que tengo para las clases para hacer este trabajo, que es lo mínimo que puedo hacer. Sí. Y en ese momento, esa mezclidez, entonces tenía muchísima baja autoestima. Batallaba muchísimo para defenderme a mí mismo. No pude. Yo no confiaba en mí misma. No me tenía tanto amor a mí misma en ese entonces. Y sus palabras me hirieron. Más aún porque yo veía, era una cosa interna mía que yo veía y también por eso me esforzaba demasiado en mis clases. Yo me comparaba demasiado con mi hermana. Ella era la talentosa musical de la casa y pese a que yo también tenía el interés en la música, yo no tenía su habilidad. Una cosa que ella podía hacer bastante fácil, que no se tardaba ni 2 días en aprender, yo me podía llegar a tardar 2 semanas, 3 semanas en aprender o incluso a empezar a comprender. Así que yo estaba en la sombra de mi hermana, o era lo que yo veía de mí también, y era una presión constante que me ponía a mí misma en ese sentido. Así que imagínense, esa presión que yo me ponía, el ver que no podía avanzar tanto como se tenía previsto que yo podría avanzar siendo la hermana de la virtuosa, y a la vez escuchar ese comentario. Obviamente no fui a clases ese día. Le mandé un mensaje a la maestra diciendo de que, ¿sabe qué, maestra? Me surgió un problema, tengo que arreglarlo y no creo poder ir a la clase. Espero que me disculpe. Y sí, efectivamente me quedé con Mía hasta que terminé
estábamos haciendo todo el trabajo y mandándolo. Y bueno, sus palabras no me dejaron de perseguir y la sombra de mi hermana pareció hacerse más grande, hasta el punto en donde el amor que yo le tenía al violín desapareció. Ya no lo podía disfrutar. Esa luz que me rodeaba, que me llenaba cada vez que escuchaba a alguien tocar el violín, se había esfumado. Damas y caballeros, yo decidí dejar la música en ese momento. Ese fue mi sueño roto. Al final de cuentas, por lo menos, no, el violín ya no lo volví a retomar, Vicky. Pero conforme el tiempo y como empecé a encontrar una maestra diferente, de hecho fue la maestra que me incitó a entrar a la literatura. Ella vio mi baja autoestima y como estaba en una clase con ella, sí, artística, que era obligatoria para la preparatoria, pero cuando yo estaba en esa clase, mía no estaba presente. Y como la maestra vio que yo tenía baja autoestima y no confiaba en mí misma, ella fue la que me ayudó a dar el primer paso a quererme. Me tenía con la cuerda muy firme, chicos. Ella cada día que teníamos clase, lo primero que hacíamos, porque yo era la primera en llegar, es una tendencia mía tratar de no llegar tarde a las cosas. Cada vez que yo llegaba, ella me recibía y me decía, dime 10 cosas positivas de ti. Y después me decía, añade otras 5 a la lista. Cada día lo tenía que hacer, retomar la lista en donde me quedé y añadirle otras 5 cosas. Era siempre lo que tenía que hacer cada vez que lo veía. Y gracias a ella también empecé a quererme un poco más. Gracias a ella empecé a ver también las actitudes de Mía. Y gracias a ella me di cuenta que Mía era una bandera roja, más pero también por la comodidad que yo tenía, o sea, el conformismo que yo tenía en ese entonces, yo no sabía cómo ponerle peros, hasta que poco a poco y gracias a ella y pues también a mí, que empecé a quererme como tal, empezaba a poner peros. Al final de cuentas me separé de Mía y fue una cosa bastante difícil de hacer porque ella tampoco quería soltar. Igual y más adelante comentaré al respecto, pero la cuestión del tema de hoy, ese fue mi sueño roto. Dejé el violín por personas que me hacían sentir mal. El mismo amor que le tenía al violín se volvió a manifestar, pero en otro instrumento, el clarinete. Anyways, esa es mi experiencia. Chicos, se entiende que por diferentes situaciones, cualquier idea que tenemos, cualquier gusto que tenemos, iniciativas, sueños y demás, en algún punto su imagen se empieza a romper o parece que ya no brilla como antes. Y empezamos a desapegarnos de esos sueños en ese sentido. Que dice, soy de esas personas que les dan un papel a sus personajes para que el espectador los ame. Luego o sea, te gusta jugar con las emociones de las personas. Nada, se entiende, también a veces me gusta hacer eso. Sí, es fácil que eso llegue a pasar, es demasiado fácil, más fácil de lo que creen. Y todos lo hemos llegado a pasar en algún punto de nuestras vidas. La cosa aquí es que no los podemos dejar por muertos.
si son gustos nuestros, son cosas que nos llegaron a llenar, a brindar cierta luz a nuestros días por tan solo pensar en ellos, es porque efectivamente en ellos encontrábamos el querer al respecto, ¿no? En ese sentido, sí, en ese sentido, denle la bienvenida al sueño roto, sueño roto no, sueño perdido, sueño abandonado, porque puede volver a formar parte de nuestra vida, aunque de una manera distinta. Si practicabas alguna cosa, si hacías alguna cosa, la puedes volver y ya se volvió un sueño perdido, lo puedes volver un sueño encontrado, pero ahora solo como espectador o como crítico o incluso como alguien que forma parte del equipo, ¿no? Son diferentes formas en las que las podemos seguir utilizando y espero que así sea. Damas y caballeros, esa es la temática del día de hoy. Mi invitación hacia ustedes, la experiencia que tuve al respecto, mi pequeña anécdota. Mía todavía tuvo muchísimas interferencias en mi vida, prácticamente en toda la experiencia de la preparatoria. No puedo decir que terminó bien la preparatoria para mí, porque a últimas instancias ella hizo sus últimos movimientos efectivamente cuando ya íbamos de salida. Así que por un lado, gran parte de la preparatoria estuve con una venda en los ojos respecto a ella, y por casi el último año, lo que quedaba de la prepa, la empecé a ver como tal, como quién era en verdad, y me empecé a alejar de ella de manera lenta hasta que por un evento canónico muy fuerte que ella misma propició, decidí detener cualquier interacción al respecto. Dependerá en ese sentido qué es lo que queremos hacer con ellos, pero yo los invito a que no utilicemos ese término de sueños rotos, pese a que en el momento en que adoptamos ese término en ellos, haya sido doloroso, triste en su momento. Depende de cada sueño y de cada experiencia que se tuvieron sobre ellos. Pero no, yo los invitaría a que no se utilice el término de sueño roto. Sueño incompleto está bien, sueño perdido, sueño abandonado, nos llegó a comentar Bayo en su momento. Cambiemos de término para así también convencernos a nosotros mismos que no están rotos, que no están muertos, que todavía se puede hacer algo con ellos. Esa es mi aportación el día de hoy. Esa es mi opinión que les comparto, son las anécdotas que les comparto, mi experiencia al respecto a este argumento que les sostengo. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan considerado las palabras. De ser así, esperemos seguir encontrando más sueños perdidos y retomarlos en su momento. Espero que hayan disfrutado el directo del día de hoy. No dejen de buscar los sueños perdidos. Recupérenlos, encuéntrenlos, háganlos volver a brillar. Dependiendo de las circunstancias, lo pueden lograr o incluso pueden hacer que brillen de diferentes maneras. No lo sabemos, solo el futuro los dirá y solo su esfuerzo decidirá qué es lo que pasará con ellos. Siempre mantenernos firmes en nuestros sueños, efectivamente, Bayo. Eso ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan un bonito día y que sus sueños no los vuelvan a perder.